Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura está tomada del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura está tomada del Evangelio de San Marcos, comenzando el Evangelio, capítulo 1, pero en los versículos que son los números pequeños del 40 al 45. Este Evangelio habla de una de las enfermedades más terribles que puede sentir y que puede padecer el ser humano: la lepra. Que el hombre vaya sintiendo cómo se le desgarra su piel, cómo se cae a lotes, a pedazos, y como si fuera poco, el olor fétido y el desprecio de los demás hacia esa persona, el aislamiento que se debe tener de esta persona con respecto a los demás, de los demás con ella. Nada fácil. Algo que atormenta físicamente, espiritualmente y socialmente a esa persona que lo padece. Evidentemente no le queda más a esa persona que pensar que Dios le abandonó, que es un castigo de Dios. Nosotros muchas veces, por lo malo que nos sucede, creemos que Dios nos abandona y que es un castigo de Dios. Lo creemos porque no es tal la realidad. Y este capítulo 1 del Evangelio de San Marcos lo deja claro. Dios no sale corriendo en la persona de Jesús ante el leproso. Lo toma en cuenta, no sale corriendo, por el contrario, lo toma en cuenta, se acerca, atiende a su súplica y también es capaz de tocarlo. Imagínense, con solo tocar un leproso se puede quedar contaminado. Hay pandemias en el mundo que nos pueden recordar en algo esto, en algo. No tanto así,
Porque si bien es cierto que tenemos que cuidarnos ante la pandemia, ante el coronavirus 19, ante el COVID-19, sí es cierto que tenemos que cuidarnos los unos y los otros, eso es caridad, eso es amor. Y también es cierto que hay que aislarse, pues uno no siente cómo se le cae a pedazos y cómo se le pudre su piel. Y aunque nos sintamos abandonados por Dios, lo deja claro la Biblia, que es el único libro que nos ilumina, que es el único libro que nos alimenta y nos fortalece, lo deja claro que Cristo no sale corriendo, que Cristo está aquí, que Cristo está en el mundo hoy, que está en nuestros hogares, en nuestro país, ayudándonos, socorriéndonos. Se acerca, nos atiende, nos toca y deja claro acá en el Evangelio que solo en Cristo, que solo en Dios está no solo la salvación, sino la curación perfecta de nuestras enfermedades, sin descuidar el tratamiento médico, sin descuidar la medicina, la ciencia médica que nos ayuda. Pero no es solamente quedarnos en una fe hacia el médico o hacia la medicina. Yo tengo fe que va a salir esto o lo otro como cura de esta enfermedad. Cuidado con lo que decimos, la fe es única y exclusivamente para Dios. Dios ilumina las mentes de los médicos, de los científicos, y estamos seguros por su nombre que vendrá evidentemente la cura a esta pandemia, a esta enfermedad. Pero hay muchas enfermedades espirituales que hacen que uno se sienta como abandonado de Dios y que uno se aleje de Dios y que uno se aleje del ser humano y que caiga en una depresión y en una tristeza y que le quede solamente como opción morir. Allí es donde debemos tener cuidado y debemos alimentarnos de Cristo y acudir a Cristo, pero acudir a Cristo como lo hizo este leproso, no con soberbia, no con prepotencia, sino con humildad. Dice este evangelio que el leproso se le acercó a Jesús e inmediatamente se puso de rodillas y le suplicó. Es necesario muchas veces en nuestras vidas caer de rodillas. Eso de caer de rodillas significa ser humildes, reconocer que sin Dios nada somos y nada podemos. Por muchos bienes materiales que tengamos, por muchos títulos o inteligencia, entre comillas, que creamos nosotros tener. A veces nos creemos muy sabiondos, pero cuando uno lee la biografía, por ejemplo, de este joven de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, Sidis, pues uno dice, de verdad que yo que me creía tan inteligente, no soy tal. Hay unos que son mucho más inteligentes que nosotros. Un joven que a los 5 años, siendo niño, ya hablaba no sé cuántos idiomas y había escrito no sé cuántos libros. Y que ya de 10 a 12 años ya tenía un magíster y ya resolvía problemas de matemáticas en las universidades. Y que antes de los 18 años ya era doctor. Así que hay que ver que realmente a veces nosotros lo que tenemos es ciertas ínfulas y ciertos, diríamos, complejos de superioridad, que son acompañados por prepotencia y por orgullo y por soberbia, que es lo peor, que destruyen nuestro espíritu. Sin embargo, hoy está Jesús para decirnos a nosotros, ante el COVID-19, ante la lepra, ante la depresión, ante todo aquello que nosotros podamos sentir que nos aleja de los demás y que nos sentimos pecadores ante Dios y abandonados por Dios, hoy está Jesús para decirnos, sí quiero, sana, e inmediatamente quedar limpios como quedó este señor de su lepra
y quedar curados y ser testimonio. Continúa este episodio diciendo que él no podía cansarse y no dejaba de alabar a Dios, de cantar glorias y maravillas a Dios por su curación. Jesús le dijo: no le cuentes a nadie. Sin embargo, era tanta su emoción que empezó a dar testimonio y a regar, a cundir esta palabra de aliento y de esperanza ante los demás. Claro, después de pasar por las características propias de aquel que tenía lepra, y que nos recuerda el libro del Levítico en el capítulo 13, en el versículo 45 y 46, que dice acerca del que tenía la lepra: el que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento. Qué terrible enfermedad y qué terrible humillación la del que sentía esta enfermedad y padecía esta enfermedad de la lepra. Sin embargo, Jesucristo se acerca, Jesucristo lo toca, Jesucristo lo restablece a la comunidad y le demuestra que también es amado y es querido y es apreciado como tal, como un hijo de Dios. Es motivo entonces de esperanza cada lectura que hacemos de la Sagrada Escritura, y aún más hoy en medio de la pandemia. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.